Buenos días. En este vídeo os explicaré cómo calcular las ecuaciones de las rectas notables de un triángulo mediante el siguiente ejemplo. El triángulo determinado por los puntos A, B y C. Antes de empezar, hagamos un repaso de las rectas notables de un triángulo. Un triángulo tiene en total 12 rectas notables, 3 medianas, 3 mediatrices, 3 alturas y también 3 bisectrices. En este vídeo no incluiré las bisectrices porque es un cálculo más elaborado, más complejo, que lo dejaré para otro vídeo. Y en este vídeo me centraré en las medianas, alturas y las mediatrices. Entonces, claro, solo teniendo en cuenta estas tres rectas, mediana, altura y mediatriz, en total mi triángulo tendría 9 rectas notables. Para facilitar la comprensión de este vídeo, los cálculos y para que no sea un procedimiento tan largo, solo calcularé la ecuación de una mediana, la ecuación de una altura y la ecuación de una mediatriz. También repasemos las ecuaciones de las rectas. Como estamos calculando ecuaciones de rectas, ¿qué necesitamos para encontrar la ecuación de una recta? O dos puntos o bien un punto y un vector. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a empezar. Primero de todo, ¿qué es una mediana? Una mediana es una recta que une un vértice del triángulo con el punto medio del lado opuesto. El punto medio, recordáis, es el punto que divide un segmento en dos partes iguales. Entonces, en mi caso, si hago una representación geométrica, esto de aquí sería la mediana que sale del vértice A. ¿Cómo se calcula la ecuación de esta mediana? Claro, si os fijáis, conocemos las coordenadas del punto A, que es el punto de coordenadas menos 2, 2. En cambio, no conozco las coordenadas del punto medio, que lo llamaré M. Aún así, hay una fórmula que nos permite calcular las coordenadas del punto medio de un segmento. Y aquí os escribiré la fórmula. Si yo tengo un segmento determinado por los puntos A y B, A de coordenadas x0 y 0 y B de coordenadas x1 y 1, el punto medio M se puede encontrar haciendo las medias aritméticas de las coordenadas de las x de los dos puntos y de las coordenadas de las y de los dos puntos. Es decir, para encontrar el punto medio, su x será la media aritmética de las x de los dos extremos. Y su y será la media aritmética de las y de los dos extremos. Entonces, dicho esto, como ya conocemos las coordenadas de los puntos B y C, puedo encontrar fácilmente las coordenadas del punto M. Entonces, el punto M, calculo sus coordenadas. Media aritmética, menos 3 más 3 entre 2 y menos 2 menos 1 entre 2. Haciendo un pequeño cálculo mental, obtenemos 0 y menos 3 medios. Ya tenemos el punto medio. Dado que ya tenemos dos puntos de la mediana, ya podemos calcular la ecuación de la recta. Calcularé la ecuación continua de la recta. Por tanto, necesitaré un vector de la recta. Y entonces calcularé las coordenadas del vector AM. Las coordenadas del vector AM, pues, extremo menos origen, 0 menos 2, menos 3 medios, menos 2. Entonces, haciendo un pequeño cálculo, obtenemos 2 y menos 7 medios. Y así hemos encontrado el vector AM. Ahora, para encontrar la ecuación de la mediana, pues hacemos la ecuación continua, utilizando el punto A y el vector AM. Entonces, tendremos que la ecuación es la siguiente. X más 2 entre 2 es igual a y menos 2 entre menos 7 medios. Entonces, con esto ya hemos encontrado la ecuación de la mediana. Ahora, empecemos a calcular la ecuación de la altura. Por ejemplo, la altura que sale del punto A sería
esta recta de aquí. Supongo que todo el mundo está familiarizado con el concepto de altura en un triángulo. Recordemos, ¿qué es una altura? Una altura es una recta que sale de un vértice del triángulo y forma un ángulo de 90 grados con el lado opuesto de ese vértice. Entonces, ¿cómo calcularé la ecuación de la altura? Si os fijáis, ya conocemos un punto. Ahora bien, ¿podríamos encontrar las coordenadas de este punto como antes? Aquí es más difícil. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fórmula para que me pueda dar las coordenadas de este punto y, aunque podríamos encontrarlo utilizando la intersección de estas dos rectas, necesitaría tener las ecuaciones de ambas rectas. De esta la podría tener, en cambio, no conozco la ecuación de esta recta, es justamente lo que yo quiero buscar. Entonces, aquí, a diferencia del ejemplo anterior, ya no puedo encontrar dos puntos, sino aquí en este caso sí que podría encontrar un vector de la altura. ¿Cómo? Claro, si nos fijamos, la altura forma un ángulo de 90 grados con el segmento BC. Entonces, esto quiere decir que sus vectores, sus correspondientes vectores, serán también perpendiculares. Entonces, si los dos vectores son perpendiculares, eso quiere decir que su producto escalar valdrá 0 y eso ya me ayudará para encontrar las coordenadas de este vector. Entonces, primero calcularé las coordenadas del vector BC. El vector BC, extremo menos origen, es decir, 3 menos 3, menos 1, menos 2. Entonces obtenemos que este vector es de coordenadas 6, 1. Entonces, si este vector es de coordenadas 6, 1, claro, necesito un vector que sea perpendicular al vector BC y que sus productos escalares den 0. Entonces, para encontrar el vector de la altura, pues simplemente invertiré las dos coordenadas y cambiaré de signo a una de las coordenadas. Por ejemplo, menos 1, 6. Este vector, si no hacemos el producto escalar, menos 1 multiplicado por 6 da menos 6, 6 multiplicado por 1 da 6, con lo cual menos 6 más 6, 0. Este vector de aquí ya me sirve. Entonces, ya puedo encontrar directamente la ecuación de la altura, la ecuación continua. Ya tengo un punto, ya tengo el vector, entonces esto será x más 2 entre menos 1 igual a y menos 2 entre 6. Y ya tengo la ecuación de la altura. Para encontrar la ecuación de la mediatriz, ¿cómo lo haremos? Recordemos, la mediatriz de un segmento es una recta perpendicular al segmento que pasa por el punto medio de ese segmento. Es decir, en mi caso, la mediatriz del segmento BC sería esta recta de aquí. A ver, vamos a escribir un poco aquí. Esta recta es la mediana. Este de aquí, la altura. Y esta otra recta de aquí, la mediatriz. ¿Cómo podría encontrar la ecuación de la mediatriz? Pues de una forma muy similar a cómo hemos encontrado la ecuación de la altura. Si nos fijamos, la mediatriz pasa por el punto medio del segmento BC. Este punto medio ya lo conocemos, ya lo habíamos calculado antes. Claro, buscar otro punto es más difícil, en cambio, buscar el vector de esta recta es muy fácil. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que la mediatriz es perpendicular al segmento BC, sus correspondientes vectores, ¿cómo serán? También perpendiculares. Y su producto escalar dará 0. Entonces, utilizando esto y teniendo en cuenta el apartado anterior, como el vector BC ya hemos visto que vale 6, 1, un vector perpendicular al vector BC es justamente el mismo de antes. El vector director de la mediatriz corresponde con el vector de la altura, menos 1, 6. Entonces, para finalizar este ejercicio, ahora calculamos la ecuación de la mediatriz.
Teniendo en cuenta que pasa por el punto M, entonces tendremos x menos 0 entre menos 1 es igual a y más 3 medios entre 6. Y esto es la ecuación de la mediatriz. Ahora bien, hemos dicho antes que de medianas, alturas y mediatrices, un triángulo tiene 3 de cada. Claro, nosotros solo hemos calculado uno de cada. ¿Cómo se calcularían las otras? Pues exactamente de la misma forma, siguiendo el mismo procedimiento, buscando un punto y un vector o dos puntos en el caso de la mediana. Y con esto se acaba el vídeo.